tardes a todos y a todas, a las aquí presentes, a los que nos acompañan por Zoom. Gracias por estar. Vamos a dar inicio al panel de estudios interdisciplinarios de la Administración Pública, una mirada de la Universidad Católica de La Plata. En este caso, simplemente hacer una breve presentación y contarles un poco cómo surge el panel, para después darle lugar a los disertantes que nos van a contar un poco sobre sus ponencias. Este espacio surgió como consecuencia de un trabajo que ya venimos desarrollando desde la universidad hace varios años, pensando en un proyecto de especialización, un posgrado, que parece cosa del destino, pero que hace poco más de una semana tuvimos la suerte de que fuese aprobado por CONEAU. Esta es una especialización en gestión local y desarrollo territorial, que es una propuesta académica pensando básicamente en una mirada innovadora en los procesos públicos, fundamentalmente en los gobiernos locales, en los municipios. Un poco charlando con distintos colegas, veíamos dos cuestiones que nos preocupaban en torno a los gobiernos locales. Una vinculada a cómo generar una propuesta académica que pudiese formar cuadros intermedios, profesionales, ¿no? Profesionalizar la administración pública de los gobiernos locales, con todas las dificultades, con todas las dificultades que sabemos que tienen esos gobiernos, esas instancias de gobierno. Y por otro lado también un desafío académico, que era una propuesta que no se quedara solamente en lo académico, en lo teórico, sino que también pudiese brindar a quienes cursaran esa propuesta académica la expertise, la experiencia práctica de gestión. Por eso todo el plantel docente que propusimos y que nos acompaña en esta iniciativa son no solamente docentes de primer nivel, sino también funcionarios o exfuncionarios de la administración pública local, provincial o nacional, y eso creemos que también es una nota distintiva de la propuesta que desarrollamos. En ese marco propusimos este panel para contarles un poco algunas de las miradas que tiene esa especialización, esa propuesta, desde múltiples aristas. Así que bueno, a partir de ahora los invito al doctor Sebastián Piana a contarnos un poco, en primer lugar, lo que nos propone. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias también a los colegas que están acá presentes. Como decía Diego Furnari, nació a través de esta idea de un panel específico de la Universidad Católica de La Plata. Salió para mostrar, también contar a todos los colegas de Administración Pública que estamos trabajando de esta universidad, que además de la especialización tiene una oferta de una carrera de la licenciatura en Administración Pública con modalidad presencial y modalidad virtual, que la pensamos siempre como un espacio, o se pensó, ahí está el decano presente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de La Plata, como una oferta bien dirigida, bien especializada para la formación de los cuadros de funcionariado de una ciudad capital que tiene un marco de trabajo de empleo público importante y que necesita un nivel de especialización en las materias disciplinares que le hace a su formación y a su trabajo. Muchos de los que trabajamos en la administración pública estudiamos los temas de administración pública y venimos con una formación que la hacemos generalmente en la práctica y en el ejercicio. Entonces, lo que viene a ofrecer esta carrera es una formación distinta, especializada en la administración pública. Y la idea de este trabajo es muy sencillo. Cada uno de nosotros va a contar de un área específica, de dónde viene, qué es lo que hace. En el caso mío es de investigación. Yo he dirigido también en la Universidad Católica proyectos de investigación. Y este es un muy pequeño estudio que tenía pensado trabajar para probar alguna metodología que van a ver que no es bibliométrica, como hubo otra presentación hace un ratito, pero que está mezclando, haciendo triangulación entre quanti quali para tratar de ver cómo responder una pregunta con una hipótesis donde no hay muchos datos.
¿no? La pregunta de la ponencia, que seguramente va a estar después a disposición de los que quieran, buscaba responder, bueno, a ver qué líneas centrales existían en el gobierno de Alberto Fernández respecto de lo que es reforma del Estado, reforma de la administración pública, si había algunas líneas centrales, y el problema que nos encontramos es que había muy poco escrito, muy poco sobre ello. De hecho, la ley de modernización de la época de Macri sigue vigente. Es cierto que temas coyunturales, y algunos no menores, como fue la pandemia, estaban ahí en el medio, pero bueno, nos encontramos con que había muy pocas publicaciones en la parte discursiva del presidente. Algunas líneas aparecían interesantes, como por ejemplo el proyecto de capitales alternas, bueno, lo que iba a ser la continuación de los administradores gubernamentales como agentes innovadores, pero que después no se llevó a la práctica, y algunas muy pocas líneas en materia de reforma estatal y modelos de nueva administración en esa línea. Entonces nos encontramos con un problema de dónde buscar. Y lo que planteado en el trabajo es intentar buscar, a ver, en los cuadernos del INAP, UINAP, son los cuadernos que nacen con la gestión con esta última gestión. Ya el INAP tiene otras publicaciones, como el trimestral en materia de empleo, más la revista Gobierno Abierto. Este era un cuaderno que nace con la actual gestión, y además resultaba interesante que, si bien había una liberación de responsabilidad del director del INAP, entonces, lo cierto es que aparecían publicadas trabajos de investigación del propio INAP, conferencias por el propio INAP, y aparecían, bueno, también vamos a pasar a la próxima, me parece que ya está. Ahí mejor, y volvemos al anterior. No había... Era una revista que publicaba algunas líneas interesantes dentro de la academia. Había publicaciones de autores reconocidos en el marco local, con lo cual nos daba un espacio interesante para buscar bibliografía sobre algunas líneas temáticas. Ahora sí vamos al primero. ¿Qué tal? Algunos de estos temas, ¿no?, nos aparecían como ejes centrales, conceptos claves, que nos aparecen centrales para ver cuándo, una hipótesis de trabajo, si estos temas aparecen, es más probable que está en la discusión académica que hay reforma de la administración, que estas reformas son disruptivas, que no hay continuismo, sino que cuando la academia empieza a hablar de resistencia organizacional, gestión del cambio, la idea de la cultura, bueno, son temas claves que aparecen y reaparecen cuando los cambios administrativos son fuertes. Entonces queríamos buscar, a partir de ciertos conceptos, una línea cuantitativa, para buscar cuántas veces aparecía en los cuadros de INAP estos conceptos, para ver si podemos responder estas preguntas. Si la academia está respondiendo o está trabajando esos temas, si el INAP publica a través de los QINAP, está publicando temas vinculados con reforma de la administración, innovación, gestión del cambio o cultura organizacional, es probable o podemos asociar que estos temas están presentes en la agenda pública. Y vamos a esta idea. Como decíamos, la justificación son revistas del INAP, tienen ese marco entre gubernamental por un lado y académico por el otro. Incluía proyectos de investigadores, trabajos que el propio INAP estaba financiando. Y teníamos un marco importante de muchas publicaciones, incluso republicaciones. Habían, para esa época que terminamos, cerca de 92 trabajos publicados. Y, bueno, los resultados en cuanto a lo cuantitativo es que de esos 92 cuadernos, solamente había 15 trabajos en los cuales aparecían estas áreas temáticas, ¿no? Luego nos sirvió para hacer una comparación en torno a qué se estaba diciendo conceptualmente. Pero lo más importante es que de esos 15
más o menos, perdón, 28 trabajos, 15 realmente estaban trabajando en las áreas problemáticas de gestión del cambio, cultura organizacional, liderazgo, innovación, que como decíamos eran temas centrales, ¿no? Si son estudios de Quanti, y luego pasamos a Quali para hacer un desarrollo sistemático de la literatura. Cuando empezamos a ver si es lo que se estaba trabajando, sí, había algunas líneas, algunas publicaciones, algunos cuadernos, algunos con muchas páginas, no solamente los cuadernos de NAP, no solamente publica paper, en algunos casos hubo republicaciones de libros, con lo cual había mucho material para buscar. Lo interesante es que, bueno, no aparece o nos confirma un poco como un primer diseño de hipótesis para futuras investigaciones. Digo, esto es un abordaje exploratorio, un trabajo de este tipo exploratorio. No hay dentro de la línea de publicación del INAP muchos conceptos o no está trabajado tanto el tema de resistencia. Obviamente que aparece tema pandemia, tema teletrabajo, pero como también estamos discutiendo en otra de las presentaciones, así como hubo teletrabajo, de la noche a la mañana volvimos a trabajar casi exactamente igual que antes, ¿no? Hubo mucha publicación y poca reflexión luego de la vuelta, ¿no? De la vuelta a la presencialidad, volvimos como si nada hubiera pasado, y ahí hubo poco espacio para la reflexión. Lo que sí vemos también es que en el marco de la comparación conceptual sobre estos temas, por ejemplo, cultura de organización, en materia de innovación, hay líneas teóricas muy distintas, pero que de todas formas coinciden, más o menos están coincidiendo con lo que es el mainstream de norteamericano o digo, local, sobre qué es lo que se está trabajando en materia de nueva gestión pública o tal vez nueva gobernanza. Hay temas están en línea con lo que se está publicando en otras áreas, en España, en Estados Unidos también. Y esto, que a veces parece para una disciplina que está en constante reelaboración, está en constante reelaboración, no es una problemática, a la mañana, no es una problemática que haya varios conceptos de administración pública, varios conceptos de innovación, sino que marca la riqueza de la disciplina que está siempre juntándose con la realidad a la cual tiene que aplicar. Entonces, que la administración pública se define, se redefine de distintas formas, que la idea de cambio organizacional esté presente y descripta de formas muy distintas, no hace a que la disciplina esté en pañales, sino que al contrario hace una riqueza, como decíamos, fuerte, y que evidentemente está tocando con distintas problemáticas que, contexto de nación, provincia, municipio, es tan diversa que merece, por eso, un abordaje conceptual muy rico. Y la próxima, bueno, esto ya es interpretación, ¿no? de esos datos. No hay, la idea final es que no hay un clima aparentemente, y esto ya a modo de hipótesis para futuros trabajos, no hay un clima disruptivo en la gestión pública de nación. No hay clima disruptivo en cuanto a reformas grandes en materia de administración pública. No se encontró, esto que ya veíamos, la propia ley de modernización no se modificó. El GEDE como estructura de los expedientes, que fue un discurso político fuerte de la gestión de Macri. Y eso sí ocasionó un grave problema. A ver. Para las personas que estábamos acostumbradas a trabajar en la gestión con papel. Sí, ahora vamos a ver. Pasar de un sistema de papel a un sistema electrónico, y el cual había un grupo privilegiado, el cual podía, dentro del propio Estado, que podía acceder al quedo. Y en pandemia más, sí, yo también. Después en pandemia se trabajó espectacular. Gracias a que estaba el quedo, porque si hubiese sido en papel, ahí se nos hubiese complicado la existencia. Pero eso que vos decías del disruptivo, para nosotros fue muy traumático, pasar del papel al sistema electrónico que nos imponían en el gobierno de Macri. Por un lado, el sistema también se fue puliendo porque al principio era un desastre. Era más rápido tramitar papel que tramitar lo electrónico, porque el electrónico se colgaba, no andaba, hasta que
pudieron unificar servidores y todo ese tipo de cosas, pero eso fue muy problemático. Y en el área en la que yo estoy, en el ministerio en el que yo estoy, que es Nación, ¿En qué ministerio, perdón? Educación. Ok. La verdad, no es necesario modificar absolutamente nada. Lo nuestro es un reloj suizo, cómo se trabaja. Hay áreas muy burocráticas y burocráticas en el buen sentido, ¿no? En lo burócrata que decía Weber, pero hay áreas en donde se ha simplificado el trabajo de una manera maravillosa y todo fluye. Es una mecánica espectacular. Bien, ahí por una compañía de cátedra con Melina Lara estamos haciendo justamente un estudio antropológico, organizacional, para ver esto, la idea de las percepciones, justamente sobre ese proceso de cambio. Lo que apuntaba en este trabajo es a esta idea, donde una línea política del gobierno anterior viene a imponer de forma traumática o menos traumática, pero viene a imponer un modelo de gestión que traía de la ciudad, ¿no? Nosotros siempre nos quejamos con los enlatados, bueno, esto fue un enlatado, sobre todo acá en provincia, la experiencia de provincia fue muy fuerte con el enlatado, porque Nación pensaba que tenías otra conectividad que la que había acá. Y el enlatado acá hizo mucho más ruido todavía acá en el modelo provincial, pero evidentemente cambió la percepción del trabajo, ¿no? Esta idea que funciona mejor. Lo que buscaba este trabajo es ver cómo una línea política que viene a poner un modelo y otra que viene posteriormente a modificarlo en materia de reforma administrativa, no hay nada, no encontramos nada. Porque no hay, acá es sencillo, y esto ocurre en política como ocurre en el Estado. Vos, si hay algo que está bien, ¿por qué modificarlo? ¿Por qué generar controversia? ¿Por qué sacarlo de contexto y ponerlo y no tomar la idiosincrasia de cada lugar de cómo se trabaja? Bien, ese tema es abordado luego por Fiscante en su tesis respecto del conflicto entre lo técnico y lo político. No el cambiar por cambiar, nadie está buscando el cambiar por cambiar. Yo digo desde lo discursivo, como hubo un discurso muy fuerte de modificar lo que se hacía, hay literatura por todos lados de crítica al modelo de gestión del macrismo, y después hay una estabilidad respecto de los modelos de gestión de la época de Macri. Y yo creo que nos acontecieron otro tipo de cosas. La pandemia fue una de ellas, la crisis económica es otra. Y ponerse ahora a hacer una reforma del Estado a nada de cambiar de gobierno, me parece un gasto innecesario para el Estado meterse en ese tipo de cosas. Eso se tendría que haber hecho a los 6 meses de haber asumido. Y si no fuera por la pandemia, hizo, lo que se hizo estaba la pandemia. Por eso se tendría que haber hecho febrero, marzo, como lo de la escuela de los AG. Sin embargo, no se pudo hacer porque la pandemia te ocupó 1 año y medio, casi 2 años de gobierno. Había que cerrar gente, ¿me entendés? El Estado que siga funcionando como está funcionando, y en algún momento lo reformaremos. Ahora no hay momento de reformar. Esa es una parte entonces del modelo, es una parte del modelo que tenemos que ver respecto a qué temas son los que hay que modificar, qué temas son los que pueden estar. Nosotros acá estamos buscando la diferencia entre lo discursivo, ¿sí? Lo que se dijo que se iba a hacer, lo que se hizo efectivamente, y los momentos para hacerlo. Obviamente, como decís, hay momentos para hacerlo o no. Ahora, proyectos como Capitales Alternas, salió eso. Agentes innovadores no. Hubo algunos proyectos que sí, y después terminó la pandemia, trabajamos de alguna forma y después volvimos a trabajar como grandes. No hay, por eso no hubo ese proceso de reflexión post pandemia que hace un modelo de reforma, no reforma por reformar. Digo, se trabajó de cierta manera, con ciertos tiempos y cierta productividad, y luego volvemos otra vez a la idea de una presencialidad exactamente igual, como era antes. Y eso no lo estamos ni pensando ni reflexionando. Volvimos exactamente por la queja ciudadana, porque los trabajadores del Estado no trabajan, hay todo un discurso,
construidos respecto al no trabajo, porque el privilegio de los trabajadores estatales que están desde la casa, ¿no? Eso hay que contestarlo también, hay que reflexionar sobre ese proceso. Bueno, no sé quién sigue. Ah, bueno, muy bien, gracias. Bueno, bien, me presento, mi nombre es Leonardo Fiscante. Además de ser docente, soy funcionario público de la provincia de Buenos Aires. Y un poco retomando lo que hablaba el doctor Peana acerca de innovación, es un poco el eje de este trabajo. La provincia de Buenos Aires atravesó un proceso de reforma de sus sistemas de compras, y lo que encontramos es evidencia empírica sobre este proceso que se denomina de difusión. Tomamos como innovación el aspecto tecnológico y normativo durante el periodo 2007-2021. Siguiente, termina, bien. Algunos conceptos. ¿A qué nos referimos con innovar en ámbito público? Recientemente se editó la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública, y algunos conceptos que surgen de esto es: al hablar de innovación en el sector público, hablamos de nuevas ideas que surgen con el fin de mejorar y agregar valor a procesos y procedimientos administrativos, buscando optimizarlos. O sea, tomar procedimientos que antes se llevaban en formato papel, utilizando tecnología y otros aspectos innovadores, tratar de optimizarlos. Aclaro que vamos a utilizar dos modelos, primeramente el modelo de Berry y Berry, que nos va a enseñar a cómo se produjo este proceso de difusión de política, y Rogers. Y Rogers define la difusión como el proceso por el cual se comunica una innovación a través de ciertos canales en el tiempo entre los miembros de un sistema social. Vamos a ver en una filmina más adelante bien cuáles son estos elementos. Y podemos ver que el proceso de difusión, como un agente de cambio que altera el funcionamiento de un sistema social, y retomando nuevamente el concepto de algo disruptivo en algún proceso. ¿Seguimos? El objeto del estudio es analizar el proceso de difusión de innovación en la reforma de mercado de compras públicas en la provincia de Buenos Aires. La adopción de la plataforma interactiva ante el registro único de proveedores y licitadores es un análisis cuantitativo. Tomamos datos de cómo creció, cómo fueron lo que llamamos adoptadores de estas innovaciones, su comportamiento. El modelo de Rogers es muy interesante para saber comprender cómo afecta los usuarios, los adoptadores, incentivos para adoptar tecnología. La categorización, porque están categorizados según Rogers, y trazamos lo que se llama la curva de difusión S, que es la herramienta. Vamos a ver cómo difiere de un modelo que se considera óptimo a lo que encontramos en la provincia de Buenos Aires. El periodo analizamos en los años 2007-2021, y importante, este último aspecto es relación entre lo normativo y tecnológico en el proceso de difusión. Vamos a ver por qué. Siguiente filmina. Bien, los modelos que establece de difusión de Berry son estos. Estos son los que desencadenaron este proceso de reforma. En el trabajo, cuando la tengan accesible para leer, van a entender cuáles son cada uno de estos. Hicieron, en la siguiente filma vamos a ver cómo afectaron a la provincia de Buenos Aires para reformar su sistema de compras. No es que nació de la nada, sino que la provincia tomó ejemplos y modelos de buenas prácticas de la región y del mismo país, y atravesó este proceso de reforma. Estos son los modelos de difusión que establece la teoría. Pasamos a la siguiente filmina, y vamos a ver que se producen en las distintas etapas, y no hay un modelo específico, sino que lo que encontramos que se produjeron estos modelos de forma compartida. Bien, esto desencadena en el año 2017 con la implementación de la plataforma transaccional de compras electrónicas, que ahora es muy habitual en Naciones de Comprar, en algunas ciudades del BAC. Y estas fueron las influencias. Por allá, por el año 2008-2009, Chile Compra, que es la plataforma transaccional de compras electrónicas. A nivel nacional, el Comprar, en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el BAC, y otras provincias que también estaban innovando en materia de compras y contrataciones. Y estos modelos fueron lo que hizo que este proceso de reforma se pueda concretar. Y ahí, bueno, pueden ver que los modelos
se comparten, se replican, y lo que hizo la provincia fue tomar experiencias a nivel nacional, regional, y lo que decimos influencia vertical, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo el líder que yo pueda tomar, adoptar para mejorar mi sistema y reformarlo? Bien, pasamos a la siguiente. Bien, los elementos de difusión ya lo habíamos nombrado. En el eje está la difusión, que es este proceso de cambio de adopción. Está la innovación en sí. Hay un factor tiempo que hay que analizar, porque para recopilar los datos tiene que atravesar la adopción en el tiempo. Les hago un ejemplo que está en el trabajo, lo cito. Por ejemplo, la telefonía celular. Se utilizó para analizar esto, el automóvil, la televisión por cable, internet, todos atravesaron por este proceso que vamos a ver cómo se categoriza. Bueno, el sistema social, en nuestro caso es el sistema de compras, de compras y contrataciones, y distintos canales por los cuales los adoptadores toman estas innovaciones. Seguimos a la siguiente, Filomena. Categorización de adoptadores, está efectuado por Rogers. Primero nos encontramos, y lo vamos a ver gráficamente, los innovadores. Los innovadores son los primeros que adoptan la innovación, son aventureros. O sea, cuando sale un nuevo modelo de teléfono de celular, son los primeros que lo van y lo compran, porque quieren aventurar en lo nuevo. Eso se llaman innovadores. Los adoptadores tempranos son los respetables, porque ellos miran lo que hacen los innovadores y empiezan a adoptar esta nueva tecnología, estas innovaciones. La mayoría temprana son los pragmáticos, y estos son un eslabón importante en el proceso de difusión, porque vamos a ver que hay una grieta. Esta categoría actúa de conectividad en la comunicación de la red. La mayoría tardía, que son los escépticos, estos dudan, adopto o no adopto, y terminan adoptando. Y por último, los rezagados, que son los tradicionalistas, son los que tienen temor a la innovación. Por ejemplo, vamos a utilizar el ejemplo que nombramos anteriormente, el expediente electrónico, son los últimos en subirse al tren de las nuevas innovaciones. Pasamos a la siguiente. Bien, esto gráficamente Rogers lo que dibuja en una distribución normal de todas las categorías, y ahí las cuantifica. Y en lo que se llama the chasm, que es la grieta, es esa conectividad entre los adoptadores tempranos y la mayoría temprana. Bien, esto es cómo los categoriza utilizando una distribución normal. Ahora vamos a ver en la próxima filmina cómo se dibuja esta curva de difusión S. Es una distribución acumulada. O sea, estadísticamente se toma esta información, se procesa y genera una curva que está a través del modelo, y las categorías se pueden ver a través del tiempo y a través del porcentaje o el nivel de adopción en los dos ejes. Podemos ver el número o porcentaje de adoptadores y el tiempo. Como puedo ver, hay un punto de inflexión. En ese punto de inflexión la innovación se dispara. Una vez que los innovadores y adoptadores tempranos adoptan esa nueva tecnología o innovación, ya se dispara la curva como vemos, se ameseta con los últimos que son los rezagados. Pasamos a la siguiente. Bien, ¿qué encontramos en la provincia de Buenos Aires? Esto es la categorización de adoptadores de la plataforma interactiva, para explicar un poco, en el trabajo que está explicado, la plataforma interactiva es una plataforma donde los proveedores debían, por primera vez en el año 2007, registrarse en una plataforma para formar parte del mercado público. O sea, ingresaban sus datos a través de Internet. Es la segunda etapa en lo que llamamos el proceso de reforma en las compras públicas. La primera es una etapa informativa, esta es la segunda interactiva, la última es la transaccional, donde se presentan las plataformas de compras electrónicas. Bien, ahí podemos ver, esta es la curva actual, esta es la curva del año 2007, cómo creció el registro de proveedores, y los proveedores adoptaron esta herramienta. Y como podemos ver, crece al principio con innovadores, los adoptadores tempranos. Ahora vamos a describir qué pasó para que tome esta forma. Y crece y se ameseta. Algo pasó en ese periodo, entre el 2009 y el 2016, que hizo que no haya más adoptadores. O sea, ¿qué pasó? Esta innovación se amesetó. Y después podemos ver que en el año 2007 crece, y en el año 2020, con el COVID, 2021, vuelve a crecer. Ahora vamos a explicar qué pasó en este periodo y por qué crece de esta manera. Bien, seguimos a la próxima. Bien, ahí podemos establecer por qué tomó esta forma. Al principio, cuando la plataforma se pone, esta innovación,
se produce la innovación tecnológica de la plataforma e innovación normativa, que son las normas que reglamentaban cómo debía ser este proceso de inscripción a través de esta plataforma, que lo hizo obligatorio. En el año 2009 se produce una innovación normativa con la sanción de la ley 13981. Esta ley establecía que se podían transaccionar las compras a través de una plataforma electrónica. ¿Pero qué pasó? En ese periodo la ley no se reglamentó, no hubo una innovación normativa completa. Entonces se amesetó, o sea, la curva empieza a amesetarse hasta que se produce en el año 2016 la reglamentación de esa ley. Ahí empieza a crecer. En el año 2017 ya se pone activa la plataforma transaccional y empieza a crecer. O sea, los adoptadores empiezan a crecer. Y hasta que en el COVID todos los trámites, además que se hacían antes en formato papel, ahora se hicieron en formato totalmente en línea y virtual. Entonces ahí podemos ver cuantificado en números cómo fue creciendo y cada categoría en un porcentaje. O sea que importante, y lo vamos a ver en las conclusiones, cómo debe, cuando hay una innovación tecnológica, debe acompañar una innovación normativa y viceversa, porque la tecnología existe, pero si hay una norma que no se reglamenta, a veces las tecnologías no se pueden poner en uso o en práctica. Seguimos a la siguiente. Bien, esto ya es la segmentación de adoptadores por periodos. Tomamos el año 2007 a 2015 para ver cómo toman. Es en realidad la misma curva de difusión, que ahora vamos a ver la forma que finalmente tomó estadísticamente, segmentada por periodos, ¿no? Y ahí vemos el amesetamiento. Ahora vemos en la siguiente, esta es la curva de difusión S de la adopción de la plataforma interactiva por los adoptadores. Tenemos primeramente los adoptadores tempranos, el proceso de difusión y los adoptadores tardíos a través del tiempo. Esta es la curva tomada de los datos que obtuvimos. Y en la siguiente vamos a ver la diferencia entre la curva en el punto A, que es la curva de difusión, y la curva que vimos, que es la que establece Roger como aquella curva óptima. Y vemos que está más aplanada y tiene otra forma. ¿Por qué? Justamente, esta interacción de difusión, de innovación tecnológica y normativa hizo que tome una forma más aplanada y que tarde mucho más tiempo en que los adoptadores, los proveedores, adopten esta nueva herramienta. Y en la siguiente, desde que estamos por los tiempos, nuestras conclusiones. A ver, primero, el proceso de difusión de innovación en la reforma de las compras públicas en la provincia de Buenos Aires se produjo a causa de un camino de aprendizaje influenciado por las experiencias y buenas prácticas en el país y en la región, como dijimos anteriormente. Existe una relación directa entre la innovación tecnológica y normativa, afectando así la forma de la curva de difusión S. Y decimos que la difusión de la innovación es un proceso dinámico. ¿Por qué? Porque cuando se produjeron nuevas innovaciones, la curva fue creciendo dinámicamente. O sea, fue retomando ese sendero de crecimiento. Debemos entender cómo reaccionan los adoptadores ante innovaciones tecnológicas y normativas para poder determinar el nivel de éxito del proceso de difusión. O sea, si yo estoy implementando una política y yo no analizo esta curva, yo puedo saber si esta innovación es exitosa o es un fracaso. Si se pretende un proceso de difusión de innovación con mayores niveles de aceptación, debemos considerar, y esto lo recalco, que lo tecnológico y lo normativo deben ir de la mano. Deben ir de la mano porque si no se produce lo que se produjo en este caso, un aplanamiento de la curva de difusión. Podemos influir sobre la tasa de adopción mejorando los canales de comunicación entre los miembros del sistema, brindando mayor información entre las distintas categorías por medio de redes, por ejemplo, para generar incentivos. En el trabajo esto está explicado, porque se establecen que si uno aplica incentivos, esta curva puede crecer más rápidamente y la difusión se puede producir de manera más exitosa, mayores niveles de adaptadores, que es lo que necesitamos. Y esto último punto es las innovaciones en materia política institucional de recursos humanos en relación a los aportes de los planteles técnicos y profesionales pueden tener impactos positivos sobre el rediseño y mejora de la gestión pública. La Carta Iberoamericana de la Innovación en la Gestión Pública recalca este aspecto de lo político y lo técnico, ¿no? Entonces lo replicamos porque las tecnologías que se implementan forman parte del deseo político de implementarlas y de los planteles técnicos que también son los responsables
buenas tardes, son los responsables de llevarlas a cabo y de implementarlas. Así que, bueno, van a tener trabajo de disposición, les agradezco su tiempo y, bueno, después si tienen preguntas. No tengo presentación. Así que tenés un recreo. Listo. Bien, yo estoy casi en representación de Juan Pablo Zavala, que es el director de un proyecto que estamos desarrollando en la Universidad Católica de La Plata, titulado Las capacidades de los gobiernos locales bonaerenses en la formulación e implementación de políticas públicas de ordenamiento territorial y habitacional. Algunos indicadores para su comprensión y medición. Estamos tratando de desarrollar una conceptualización de las capacidades estatales, la forma en que son adoptados o están a disposición de los gobiernos locales, específicamente en el caso de La Plata, para luego extender el análisis, una vez que tenemos una estructura lógica de dimensiones y variables e indicadores, a cualquier municipio de la provincia. Pero comenzamos por La Plata y comenzamos específicamente por la política pública de ordenamiento territorial. Es un proyecto de investigación que comenzamos hace 3 meses, tenemos que escribir el informe ahora, con lo cual estamos en una primera etapa, es más exploratorio que otra cosa, y tenemos más preguntas que respuestas, lo cual no es necesariamente malo, pero se los anticipo, que no vamos a poder presentar resultados muy sustantivos, porque todavía estamos en un proceso de conseguir la parte empírica y de poder obtener toda la evidencia necesaria para corroborar hipótesis y demás. De todas maneras, partimos con la idea de la capacidad estatal, la distinción clásica en la literatura entre capacidades gubernamentales o no gubernamentales, o gerenciales y no gerenciales, distinguiendo entre la propia estructura del Estado, tomando el gobierno como la parte política o la burocracia como la parte administrativa, en donde aquí estamos hablando de especialmente de la administración pública, de la capacidad estatal en términos de racionalidad instrumental, en términos de aspectos políticos de la política pública y la capacidad profesional de diseñar las políticas públicas y de implementarlas de manera eficiente. Luego tenemos otras clases de capacidades que tienen que ver con lo externo. Esto es más interesante y quizás por ser más interesante es más difícil de medir. No tenemos índices tan cuantitativos, porque hacemos referencia a las relaciones políticas, de liderazgo político y de capacidad justamente de innovación institucional y de cambio organizativo por parte del gobierno más que de la administración pública, en función de las estructuras o patrones de interacción que existen entre los actores institucionales por un lado y los actores sociales por el otro. Cómo se vinculan y qué capacidad tiene en términos de autonomía relativa, de liderazgo político y de control, si se quiere, del proceso de las políticas públicas por parte de los actores institucionales y del gobierno en particular. Y eso va a estar dado a través de un juego, en principio indeterminado, de relaciones con actores sociales, actores de la sociedad, pueden ser económicos, políticos, culturales, de cualquier clase. Entendemos a las capacidades estatales entonces como un parámetro que nos permiten medir el grado en que un Estado cumple efectivamente las funciones a las que está dedicado. Y en términos prácticos estamos hablando de la capacidad del Estado de implementar de manera exitosa políticas públicas. Las capacidades estatales son multidimensionales, como acabo de indicar. También son dinámicas en el tiempo, no son estables, sino que van a estar sujetas a diferentes coyunturas y condiciones que cambian de un momento a otro. Bien, y un punto importante es que las capacidades estatales son previas a la efectividad del Estado, ¿sí? El Estado es efectivo porque tiene capacidades estatales, no es que tiene capacidades estatales porque es efectivo. Entonces, es interesante mirar a las capacidades estatales como la variable independiente que puede explicar ese grado de efectividad relativo, mayor o menor, que tenga un Estado en particular.
Si miramos a los gobiernos locales, como dije, estamos comenzando, estamos mapeando y procesando información. En términos de gobiernos locales, y específicamente de La Plata y de la política pública seleccionada de distribución territorial, perdón, ordenamiento territorial y habitacional, primero vemos que hay una deficiente capacidad de recursos humanos por parte del municipio, en este caso de La Plata. Hay tensiones o conflictos latentes o expresos desde lo normativo, desde lo propiamente normativo, en cuanto a las diferentes leyes y ordenamientos y regulaciones que existen de las diferentes jurisdicciones, desde lo nacional a lo provincial a lo local. Hay una falta de planificación urbana, que también se une a la falta de capacidad profesional por parte del gobierno local, porque también responde a una estructura de desincentivo que tiene el gobierno local, en este caso La Plata, inserto en una estructura interjurisdiccional, organizacional y política del propio Estado, que no le otorga la autonomía necesaria como para ejercer una iniciativa propia. Entonces eso se refuerza, una especie de círculo vicioso, ¿no? Si no tiene la autonomía para diseñar de manera autónoma, justamente, la política pública en cuestión, tampoco tiene un incentivo para profesionalizar o incorporar a elementos profesionales que hagan ese diseño de la política. En ese contexto, entonces, el gobierno local está más como un agente coordinador o un agente que implementa diseños de políticas públicas que vienen desde lo nacional o desde lo provincial, sin tener la capacidad del gobierno local de diseñar específicamente la política pública, o diseñarla por iniciativa propia. Las formas de medir la capacidad estatal la bajamos hasta el llano y buscamos datos relevantes. No tenemos todavía esos datos, pero estamos trabajando en la forma de construir esos índices, y por eso quiero ceder la palabra a dos miembros más del equipo de investigación. Yana Sánchez, que es alumna del cuarto año de la carrera de Ciencia Política, y Jair, que es alumno rendiente, se llama, ¿no? Sí. Terminaste de cursar, pero todavía no te recibí. Bien. ¿Quién va primero? Bueno, nosotros vamos a tomar 4 capacidades. Yo voy a exponer las políticas y financieras y Jairo va a hablar más de las administrativas y de planificación. A lo que a nosotros nos interesa con las capacidades políticas es ver cuál es la posibilidad real que tienen los municipios de poder, digamos, imponer su agenda en lo que es la agenda provincial o territorial y nacional. Entonces, en este sentido, nosotros queremos tomar en cuenta 7 indicadores, ver cuál es el nivel de acuerdo o desacuerdo que existe entre el gobierno provincial y municipal en la agenda de problemas por finalidades. Para esto vamos a tener en cuenta las finalidades de uso del territorio con las que trabaja Alicia Ríos, que son social, ambiental y económica productiva. También queremos ver cuál es la cantidad y tipo de programas de desarrollo urbano y habitacional que fueron diseñados e implementados también íntegramente por el municipio y que están validados por las autoridades y por las normativas provinciales, y ver también en este caso la cantidad y tipo de programas que fueron diseñados por el gobierno provincial y donde, digamos, intervinieron los municipios de manera activa, y por otro lado, donde ellos participaron, pero de manera, digamos, bastante, de una manera no muy activa. Por otro lado, también queremos tener en cuenta cuál es el nivel de interacción que existe entre el municipio y la sociedad civil en estas etapas de formulación y de diseño e implementación de los programas. Y algo también que nos parece sumamente interesante es la evolución político-partidaria e ideológica a lo largo de este periodo que vamos a estudiar entre el gobierno provincial y también el municipal, porque esto puede influir a largo plazo en esta elaboración de programas. Y también queremos analizar cuáles son las posibilidades del Poder Ejecutivo Municipal de coordinar la agenda y estas acciones de ordenamiento territorial con el Consejo Deliberante y la relación entre Ejecutivo y legislativo. Eso por el lado de las políticas. Y desde el punto de vista financiero, nosotros acá vamos a partir de la premisa de que en nuestro país la autonomía fiscal es casi una utopía, esto debido a la gran concentración que existe de la recaudación fiscal y tributaria de las provincias y de la escasa y muchas veces también arbitraria coparticipación de recursos a los municipios. Pero aparte de esto, lo que también observamos es que muchas veces los municipios evaden su responsabilidad en cuanto a encontrar fuentes de financiamiento alternativas para mejorar estas formas o estos déficits que ellos tienen en cuanto a la materia territorial y habitacional.
Además, ya bueno, voy cerrando, pero la capacidad financiera creemos que si bien tiene un vínculo muy importante con la etapa de implementación de las políticas de ordenamiento territorial, también tiene que ser considerada de la etapa de formulación, para que de esta manera se le dé previsibilidad y también lo que es la factibilidad económico-presupuestaria a estas acciones que se van a emprender. Y también, algo que no queremos dejar afuera, son las condiciones macroeconómicas del país que van a influir de alguna manera en las acciones que van a llevar a cabo los municipios. Y por esto nosotros queremos tener en cuenta 8 indicadores principales, que son la cantidad y tipo de recursos tributarios municipales que estén disponibles para el municipio y para poder llevar a cabo estas acciones, la evolución de la recaudación tributaria durante este periodo, y también la evolución del presupuesto municipal que fue asignado a áreas y también a planes y programas de ordenamiento territorial para cada año del periodo, que va del 2011 al 2021. También el acceso a financiamiento internacional, queremos ver si podemos encontrar si hubo de este tipo de acceso. También acceso a recursos financieros coparticipables de origen provincial o municipal, y también un doble balance entre lo que son los recursos propios del municipio con respecto a recursos que ingresan a través de financiamiento internacional, como mencioné recién, y la relación entre los recursos propios del municipio con respecto a los que provienen de programas de ordenamiento territorial y habitacional provinciales o municipales. Y nacionales, perdón. Bueno, además de esas dos capacidades que mencionó Yara, tenemos que tener en cuenta otras dos, que son las capacidades administrativas institucionales y también las capacidades de planificación. En cuanto a las capacidades administrativas institucionales, partimos de la base de que el artículo 123 de la Constitución Nacional garantiza a los municipios la autonomía. Ahora, llevado al caso de estudio nuestro, que es La Plata, ya nos encontramos con un limitante en términos de que en la provincia de Buenos Aires la autonomía municipal no está garantizada constitucionalmente. Más específicamente, yendo hacia lo que es el organismo de planificación de ordenamiento territorial, nos pareció muy acotado el término de análisis en términos de la jerarquía nominal que ocupa ese organismo institucional dentro de la administración pública local. Entonces, en ese sentido, no solamente evaluamos si constituye una secretaría, una subsecretaría o una dirección, sino que lo vemos a lo largo del tiempo, en términos si eso fue avanzando y lo ponderaron en algún momento, o si en otro término también lo han llevado hacia una jerarquía menor. En ese sentido también, otro de los indicadores que vamos a tener en cuenta es el grado o el tipo de decisiones que este organismo toma, es decir, si son vinculantes o no son vinculantes, y el presupuesto específico que tiene asignado. A su vez, eso, como ideamos otros indicadores más para tener en cuenta el funcionamiento que este organismo institucional va a tener, tuvimos en cuenta los recursos humanos, no solamente en términos de la cantidad de los recursos humanos, sino también de su calidad, si están profesionalizados o no, y justamente esa tiene correlación en cuanto al puesto que ocupan dentro del organismo institucional. Asimismo, si tienen incentivos, políticas de incentivo, y si tienen programas de capacitación permanente para seguir capacitándose en este tema. Por otro lado, también, en conexión con las capacidades administrativas, en conexión con la sociedad en sí, tenemos en cuenta otro indicador que refiere al relevamiento de las demandas sociales que se tiene, y si efectivamente este organismo institucional lo tiene en cuenta y hace un relevamiento efectivo al respecto. Por otro lado, en cuanto a las capacidades de planificación, a lo que nos abocamos más específicamente es al plan de ordenamiento territorial que se lleva adelante, y en este sentido su adecuación en cuanto a los cambios, las transformaciones territoriales que se van dando en el lapso de tiempo que hemos estipulado para el caso de estudio, y también en esos términos medir o analizar cuáles son los objetivos en términos de expansión que tiene a partir de los permisos de expansión, de urbanización que se van concediendo, así como la cuantificación también y el análisis de aquellas excepciones en cuanto a los permisos que se conceden. También las capacidades de planificación, lo que parten de la base en cuanto a que tiene que haber una coordinación y armonía, tanto en el uso del suelo con las necesidades sociales. Y en ese sentido entran en juego lo que es el desarrollo sostenible
y si se ha tenido en cuenta, o si se tiene en cuenta justamente para seguir planificando. Como conclusiones preliminares de ello, de todo lo que hemos hablado hasta el momento, tenemos dos premisas, que los municipios son aquellas instituciones que más se tienen que abocar en este sentido, primero que son autónomas y tienen la potestad para llevar adelante esta planificación territorial, pero a su vez, cuando lo extrapolamos a La Plata, que vemos que no tiene la autonomía, sin embargo, el municipio sigue siendo el principal actor que tiene que abocarse hacia esta tarea. Y bueno, eso es básicamente. Bien. Una cosita. Adelante. Quería decir que de todos estos indicadores son como una base para partir, pero después en el camino nos fue pasando que hay algunos que son bastante difíciles de encontrar, así que en el trabajo final tal vez no estén todos, pero sí son una buena guía para partir y hacer más preguntas. Eso. Sí, iba a ser la misma aclaración. Esta es una batería de todos los indicadores posibles en un mundo ideal, ¿no? Por supuesto que va a haber indicadores que quizás no sean tan relevantes o quizás no haya información disponible, con lo cual vamos a ir ajustando a lo largo de la investigación de acuerdo a la calidad de la información que consigamos sobre cada uno de ellos. En términos generales, casi como spoiler, estamos anticipando que va a haber un bajo nivel de coordinación interjurisdiccional entre los diferentes niveles de gobierno, un alto nivel de conflictividad política, de acuerdo a las circunstancias macro y al lineamiento o no partidario entre las autoridades de un nivel y otro, un bajo nivel de planificación y factibilidad y un bajo nivel de articulación normativa, con lo cual el escenario no es muy favorable para un gobierno local. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Julieta, yo soy ex egresada de la Universidad Católica de La Plata, cuando Diego me convoca para ser parte de este congreso y charlando sobre qué tema podíamos presentar. Mi trabajo hace unos años es en el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, primero en la Dirección de Reforma Política, actualmente en la Dirección de Asuntos Políticos, y básicamente por ser la única mujer del equipo me pusieron a trabajar género. Porque hablando de estereotipo de género, la mujer hace estudios de género. Por suerte me gustó, me interesó, y hay un montón de cosas para charlar sobre esta temática, pero elegí específicamente, de acuerdo a la temática del Congreso, los techos de cristal en los niveles locales de gobierno. La idea que tengo con esta presentación es hacer primero una breve reseña de lo que es el documento que presenté para este Congreso, como para hacer un estado de situación de lo que es la provincia de Buenos Aires y sus municipios en cuanto a la democracia paritaria, y por otro lado dar un par de ejemplos para ilustrar qué es lo que sucede cuando nos alejamos de ese objetivo. El término de la democracia paritaria surge en 1992 en la Cumbre Europea Mujeres en el Poder en Atenas, que parte del reconocimiento de que las mujeres somos el 50% de la población. Que en realidad, haciendo un paréntesis, por cuestiones biológicas, y no lo digo yo, sino que está estudiado, nacemos más mujeres que varones. De hecho, los resultados provisorios del último censo en Argentina de los 52-48, si no recuerdo mal. Pero no me gusta quedarme en lo cuantitativo o en el tema de inclusión, sino que también hay que reconocer que las decisiones, los fenómenos, los procesos políticos impactan de manera diferente en varones y mujeres. Yo uno de los ejemplos que establezco en el documento es el tema de las licencias por maternidad en los consejos deliberantes. Es una temática que no está regulada por ley. Es decir, si una mujer se embaraza, se queda sin trabajo, sin obra social. Esa es una decisión política por omisión que impacta directamente y negativamente en la mujer, no en el varón. ¿Qué sucede con la democracia paritaria, como estamos en Provincia de Buenos Aires? En términos electorales, tenemos dos leyes. La ley de paridad, que es sancionada en 2016, que es una ley de participación política equitativa,
porque establece que en las candidaturas, en la lista de candidatos que nosotros votamos para cargos deliberativos, tiene que estar conformado en un 50% de mujeres y un 50% de varones, en binomios alternados y secuenciales. Esto es varón-mujer, varón-mujer, mujer-varón, mujer-varón. Y a su vez regula también el reemplazo de lo que sucede entre que es electo el candidato y toma efectivamente posesión del cargo, que para mantener esa paridad y esa secuencialidad, si se va un varón, lo reemplaza un varón, si se va una mujer, lo reemplaza una mujer. Pero ¿qué sucede cuando efectivamente se toma esa banca? La ley que lo regula es la ley electoral de la provincia de Buenos Aires, la ley 5109 de 1986. En 1986 no teníamos ni siquiera ley de cupo. Por lo tanto, no le hizo ruido a nadie que el reemplazo sea por corrimiento porque eran varones. Entonces, si se ve un varón, no digan por qué era lo único que había. Pero ahora, el espíritu de la ley de paridad, que es justamente la representación política equitativa, no le está haciendo ruido a nadie que sea por corrimiento. Porque sucede, por suerte, o por azar, que te reemplace una mujer o un varón. No lo podemos dejar en el azar si tenemos una ley con un espíritu de paridad claro, definido. Esta situación de los reemplazos, sumado a lo que es la magnitud de distrito es la cantidad de cargos que están en juego en una elección, que tiene relación con la paridad horizontal. La paridad horizontal es el encabezamiento de la lista. Si yo como partido político gano una elección 5 bancas y mi lista está encabezada por un varón, me entran 3 y 2 mujeres. Y también la dispersión del voto. Si hay 20 partidos políticos compitiendo y todos esos partidos políticos encabezan un varón, van a entrar más varones. Eso va a dar como resultado que en la legislatura provincial, tanto en Senado como en diputados, todavía no tengamos el 50 y 50. Hay mucha gente que establece que está muy bien este porcentaje, comparado con el que teníamos en el 95, que era del 13, del 19. Pero en realidad, si nosotros vemos el sistema electoral de la provincia, las cámaras se renuevan por mitad de cada 2 años. Si yo tengo 2 elecciones, renuevo la totalidad de la cámara. Y si esas 2 elecciones se dieron con listas paritarias, 50 y 50, ¿por qué no tengo 50 y 50? Por las variables que dije antes, la magnitud de distrito, los reemplazos. De hecho, hice un análisis de lo que son las listas encabezadas por mujeres. En el Senado fueron solamente el 14, en diputados el 19. A nivel local, el nivel más visible que tenemos políticamente es el del intendente. De las 489 listas presentadas el año pasado, 84 fueron encabezadas por mujeres. Y solamente tenemos 9 intendentas, de 135. Hice un gráfico ahí que si lo hubiese puesto en blanco y negro, ya todos sabrían qué porción sería la de varones y qué porción es la de mujeres. Pero además es un gráfico mentiroso, porque en realidad fueron 5 mujeres electas nada más. Las otras 4 fueron reemplazos. Y no es que se fueran 4 intendentes, se fueron 20. En lo que va de la gestión, dejaron su cargo 20 intendentes, 16 dejaron varones, 4 dejaron mujeres. Y más abajo, un nivel menos visible todavía, que es el de los consejos deliberantes, hay también un número medio mentiroso, porque ese 46% es la totalidad de concejalas sumadas de la provincia de Buenos Aires de todos los municipios. Pero cada consejo deliberante actúa en su propio municipio, así que este número no interesa. Lo que interesa es la disparidad que podemos encontrar en varios municipios, como por ejemplo, y acá hago la salvedad que este dato es 2021 antes de la elección. No encontré la actualización de todas las páginas de los consejos deliberantes como para hacer un análisis actual, no creo que difiera demasiado el dato. Varadero tiene el 62% de mujeres y la Sama tiene el 33%. Ninguno de esos 2 números está bien. No es que Varadero tiene más mujeres que bueno. La paridad es la paridad. ¿Sí, no? Bueno, hasta ahí, en lo que más o menos establecí en el documento, la idea de lo que es la democracia paritaria en la provincia de Buenos Aires, y quise traer 2 ejemplos para ilustrar qué sucede con esta colisión de intereses de las 2 leyes electorales, y el otro ejemplo que traje es el del por qué digo en el documento que la política es un ámbito muy masculinizado. Este es un caso que surgió hace poquito, en junio de 2022, en Dolores. El gobierno oficialista de Dolores es del partido político Juntos. Tienen 6 concejales, es un consejo deliberante de 12 miembros, tienen 6 concejales. Por razones personales y laborales de las concejalas, mujeres que existían en el consejo deliberante, solamente quedó una.
Entonces de 6, tienen 5 varones, una mujer. El frente opositor, que en este caso es el Frente de Todos, decide denunciar esta situación por estafa electoral, primero porque no se respeta la lista que votó la población, y segundo porque no se respeta la paridad. Entonces los denuncian por estafa electoral, deciden no sentarse a sesionar y declarar nulos todos los actos del Consejo Deliberante desde diciembre de 2021 hasta junio de 2022, que es cuando se presenta la denuncia. Esta causa cae en un juzgado contencioso administrativo que no se siente competente para evaluar y mucho menos para declarar nula la acción de un Consejo Deliberante, porque dentro de esas sesiones se había votado el presupuesto municipal. Entonces el caso cae en la Suprema Corte bonaerense, con los tiempos que conlleva la resolución en la justicia, que sabemos que no son muy rápidos. Y además que en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, creo que son todos varones. Hay una mujer y vacantes. También es objeto de otro tema de estudio, que sería la paridad en el Poder Judicial, que en algún momento quizás la lleguemos a obtener. Hay proyectos presentados respecto a eso, pero... Bueno, la cuestión es que la causa todavía no se expidió a la Corte, pero en el medio uno de los concejales de la oposición decide acompañar la denuncia, pero baja a sesionar. Igual, dijo, yo los acompaño, pero me voy a sentar a trabajar. Da quórum, cuando el gobierno tiene quórum para sesionar, deciden aplicar el artículo 9 del reglamento interno del Consejo, que se establece que los concejales que faltan sin una razón justificada hacen abandono de su deber de funcionario público, por lo tanto se les cuenta 25% de su dieta. El mes pasado los concejales no cobraron. Muy bien. Y este mes se les va a descontar. No, eso es maravilloso. Todo esto que relaté se podría haber resuelto con una simple reforma de los reemplazos por género. Y el otro ejemplo, la reforma. Y este es un ejemplo de por qué digo que la política es un ámbito muy masculinizado. Yo creo que la bandera del género no es una bandera ideológica ni partidaria. Yo creo que es una cuestión mundial, es un debate que se está dando en todos lados. Pero hay ciertas cuestiones que todavía cuestan un poquito, como por ejemplo los PJ, las autoridades partidarias. Esto está normado, la Carta Orgánica del PJ bonaerense establece que la composición de su lista de autoridades tiene que ser paritaria, 50 y 50. Sin embargo, en la última elección, de nuevo, si les pongo este gráfico en blanco y negro, van a saber quiénes son los varones y quiénes son las mujeres. 118 presidentes varones contra 17 presidentas mujeres. Podemos aducir acá, bueno, es la democracia, los afiliados votaron un varón. En más del 85% de los municipios el PJ fue con lista única. Es decir, que la lista fue consensuada, fue una negociación política, ese gráfico. Como pasa con los gremios. Los gremios es otro temón para analizar. Pero digo, más allá de que se normen, no se normen, se levante la bandera, no se levante la bandera, hay ámbitos que de verdad cuesta mucho la cesión hacia la mujer. Y va a seguir costando. Los logros, la realidad es que los logros en cuanto a paridad han sido muchísimos, y todavía tenemos muchos más desafíos. Bueno, acá es lo que les quería presentar. Si después tienen preguntas, ahí. Gracias. Bueno, ¿cómo andan? Soy profesor de Administración Pública en la carrera de la licenciatura de Ciencias Políticas. Como les comentaban los chicos, la idea del panel es mostrar un poco lo que intentamos hacer desde la cátedra y desde la universidad en particular. En mi caso soy funcionario público además, de Nación. Así que les vamos a presentar un trabajo que estuvimos haciendo con Sebastián sobre los organismos estables de la provincia. Ahí lo primero que voy a hacer, voy un poco rápido, para presentar un poco las conclusiones. Vamos a hablar un poco de instituciones, de varias cuestiones. Vamos a enmarcarnos en 3 elementos. Lo primero y principal es que si nos remontamos a definiciones teóricas de nuestras carreras, digamos, Oxlack ya marcaba en el comienzo de los estados-nación que existía, que era una obligación por parte del Estado, marcar una cantidad de símbolos, valores, sentimientos de pertenencia,
que nos iban a hacer parte a todos dentro de un mismo territorio de una unidad simbólica de poder, por llamarla de alguna manera. En ese sentido, las políticas culturales, que es de lo que vamos a hablar hoy, fueron como un gran elemento para viabilizar ese tipo de símbolos. Si uno se remite a la historia, deberíamos partir hasta inclusive del decreto de supresión de honores de la Asamblea del año 13, para empezar a hablar de políticas culturales de ahí en adelante, con lo cual no nos vamos a ir tan atrás, pero sí vamos a decir que, digamos, en términos generales, en el plano funcional, no hay una regla de oro respecto de esto. El Estado puede hacer algunas cuestiones, los privados pueden hacer otras cuestiones, y hay cosas que son concurrentes entre ambos sectores. Con lo cual, si uno se fija en lo que fue el derrotero, por lo menos a nivel nacional, de las políticas culturales, vamos a ver que empezamos por ahí en una etapa más retraída del Estado. Yo pongo el ejemplo de Colón, donde era una iniciativa privada, ni bien se fundó. Después aparecieron los aportes del Congreso de la Nación y después se transfirió a la Ciudad de Buenos Aires. Después vino el peronismo y ya hizo de la política cultural una cuestión de Estado. Esto que parece para nosotros algo muy común fue bastante disruptivo en la época porque, digamos, meter a la clase obrera en Colón era toda una simbología. Se crearon organismos estables, que son básicamente la Orquesta Sinfónica Nacional, la Filarmónica de Buenos Aires, el Ballet Folclórico Nacional. Bueno, un sinfín de organismos que, digamos, intentaron crear esta política pública. La Orquesta Nacional, Juan de Dios Filiberto, que en primera instancia, a modo anecdótico, Perón se la da a un amigo, que era Juan de Dios Filiberto, porque estaba medio en la ruina, pero también ponía en los principales teatros la música argentina, con lo cual, ahí había un interés político en presentar este tipo de cuestiones. Después vienen los golpes de Estado, y el Estado pasa a un rol más de contralor. Y cuando digo contralor, digo de censurador, básicamente. No hay mucho espacio para la innovación artística, a pesar de que llamativamente surgen dos cuestiones, que es el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Di Tella, que fueron disruptivos para la época, pero en líneas generales había una política de censura, desde las letras de Tito Páez y demás, hasta la ópera Bomar. Hay un sinfín de ejemplos donde el Estado interviene ya, inclusive censurarlo. Con el regreso a la democracia, vuelve esta senda de creación de organismos, de protección de la cultura y demás, y en el nuevo siglo ya tenemos obras de envergadura a nivel estructural, como el CCK, la Usina del Arte, independientemente del sello del gobierno en el que esté, hay una lógica de que el Estado debe intervenir en las políticas culturales. Como ustedes ven, en general las políticas culturales forman parte de lo que es el menú de actividad del Estado, ya sea con un rol pasivo, con un rol más activo, con una faceta más reguladora. Ahora, lo que nos llamaba la atención a la hora de empezar la investigación es por qué no había tantos puntos de conexión entre lo que es la política cultural y la administración pública. Y en ese sentido, empezamos a ver un primer gran problema. Cuando uno analiza los organismos estables son básicamente las orquestas, los coros y los ballets. Cuando uno los analiza, tienen la misma normativa que el resto de los empleados públicos. Entonces, la pregunta un poco fue, ¿se aplican las normas generales de los empleados públicos a este tipo de empleado en particular? ¿O se debieran implementar otro tipo de cuestiones? Y en aquellos casos donde se implementaron otro tipo de cuestiones, ¿funcionan, no funcionan? Bueno, un poco esa fue la cuestión a resolver. Cuando nos fuimos a fijar, un poco lo que le pasaba a Sebastián y a los chicos que estuvieron investigando, cuando nos fuimos a fijar qué es lo que se había escrito hasta el momento en ese sentido, no había mucho, la verdad. Encontramos tres textos. Uno en Gran Bretaña, que la verdad que remitía a cuestiones de discusión sobre la idea instrumentalista de la cultura, esta cuestión es que la cultura sirva como instrumento para otra cosa. Una tesis de doctorado de la profesora Nancy Díez, que nos sirvió bastante, y quizás el único punto en común que tuvimos fue el de José Luis Orozco, que analizaba
poco la cuestión de la burocracia, los nuevos modelos de gestión y cómo se integraba eso con las políticas culturales. Por supuesto que analizamos un montón de cuestiones emergentes que venían de los trabajos anteriores, esto no me voy a tener demasiado, pero digamos, en todas las cosas que estuvimos viendo de los trabajos escritos hasta ahora, siempre surgía esta idea de que no había normativa específica para solución de problemas específicos, digamos, había desplazamiento de criterios artísticos por criterios políticos, había una tensión entre artistas y administrativos, digamos, sobrevolaba esta idea de que el Estado era un poco incapaz de hacerse cargo de una política cultural, a pesar de que había un consenso generalizado de que debía hacerse cargo. Entonces, cuando nos ponemos a ver más allá de estos tres trabajos, nos damos cuenta que hay tres grandes bloques bibliográficos. El primero que se ocupa de la cultura en general, ya sea de la ciencia política, de la antropología, de la sociología. Digamos, hay toda una discusión con respecto a qué es cultura y qué no la es. Un dato que yo pongo ahí, hay más de 200 definiciones de cultura y eso lo hizo un trabajo que fue hace unos 10 años, con lo cual ya da 250, 250. Hay sí un gran bloque bibliográfico que es la gestión cultural, una fase más práctica que se va construyendo a medida que... y sí, esto me parece que tiene que ver más con el contexto de la época, hay un gran volumen respecto a la disponibilidad de información, cómo se mide, cómo se evalúa, qué tecnología usamos para evaluar este tipo de cuestiones, pero no hacían el fondo de la cuestión de lo que íbamos a hacer. Esto era lo que le comentaba del trabajo de García Orozco, donde él un poco mezcla los tres ingredientes, el concepto de cultura, la definición de intervención y los modelos de gestión que tenemos, y en base a eso hace una política cultural. Lo que más nos interesaba era esta idea entre burocracia weberiana y nueva gestión pública aplicado a los organismos estables. Esto lo voy a saltar porque era parte de lo que les comentaba yo de la evaluación de las políticas públicas. Ahora, ¿por qué si el Estado es un actor fundamental en este tipo de políticas, no había trabajos que lo unieran dos? Entonces, una primera hipótesis que manejamos fue, bueno, no hay aportes que hacer a esta temática. Y empezamos a descubrir que si uno tomaba conceptualmente determinadas cosas de diferentes autores, sí existían temas interesantes para traer. Lo primero que hicimos fue traernos concepto de instituciones de Acuña y Chudnovsky, que es, digamos, una idea de un conjunto de reglas que apuntan a resolver problemas de coordinación. Esto ya se comentó desde hace poco, pero es medio una definición clásica donde, digamos, las instituciones no son vistas como edificios, sino como conjunto de arreglos institucionales para resolver grandes inconvenientes. Y después ver si realmente esas instituciones funcionan, que ahí está el concepto de capacidad institucional que surgió varias veces en estas charlas. Por supuesto que para que haya capacidad institucional tiene que haber ciertas cualidades intrínsecas de las normas, básicamente consistencia interna, que tienen que ser estables, que tienen que ser completas, coherentes. Y eso nos va a dar una efectividad en el cumplimiento de las reglas. Empezamos a ver también, cuando veíamos los problemas que tenían los artistas, que tenían la misma patología burocrática que veíamos en la biografía clásica, digo, en esto nos fuimos hasta Merton, no fuimos muy innovadores, Merton y Wallenstein vimos que existía infraorganización o sobreorganización, que había ritualismo, que había incapacidad diestrada, digamos, que había un conjunto de cuestiones que siguen aplicables a los artistas y que, digamos, eran un cóctel explosivo a la hora de gestionar la política pública. Y una cosa que vimos que era lo que más atravesaba a los organismos estables, tanto a los organismos estables, es decir, a todos los artistas, como a los funcionarios que lo tenían que gestionar, que estaban atravesados por tres lógicas diferentes. La primera que tenía que ver con una prueba de legitimidad, digamos, los funcionarios están atados a códigos y leyes que le marca la administración pública, con lo cual, digamos, tenés un presupuesto asignado, tenés una determinada cantidad de ejecución presupuestaria a llevar a cabo y una cantidad de reglas que tenés que cumplir, si no estás siempre al borde del sumario, para decirlo lisa y llanamente. Ahora, dicho eso, el funcionario tiene que hacer un montón de cosas para finalmente poder salir a escena. Una cuestión
para un ejemplo bien concreto. Supongamos que la Sinfónica toca el sábado, generalmente en el CCK. El viernes se te enferma un violinista, tenés que salir a conseguir un violinista. No te dan los plazos administrativos para hacer una contratación con los plazos que te marca el Estado, con lo cual el funcionario ahí tiene que tomar una decisión. Dejo a 500 personas sin entrada, 200 músicos sin, o rompo las reglas. Entonces, esa prueba de eficacia a la que está sometido el funcionario que gestiona esto, digamos, totalmente contraria a la legalidad que le marca el buen funcionamiento del funcionario público. Y después había una lógica de consenso respecto a determinadas cuestiones referentes a la presentación, a las obras que se tienen que dar. Por supuesto que todo esto configuraba una huida del derecho administrativo, donde íbamos a buscar otras cuestiones para ver cómo justificábamos lo que estábamos haciendo. Como todo esto lo analizamos en el periodo de gobierno de la Alianza Cambiemos y entrevistamos a funcionarios de Cambiemos, fuimos a caracterizar un poco cuáles fueron los esquemas generales de la Alianza Juntos por el Cambio en ese momento, simplemente para que no haya un sesgo de las opiniones que fueron vertidas en las entrevistas. ¿Qué fue lo que fuimos haciendo? Básicamente fue un estudio de caso, que los estudios de caso siempre son, ya metodológicamente, el investigador siempre está ahí entre la disyuntiva de saber más de menos unidades o saber menos de más unidades. Nosotros preferimos, precisamente por eso elegimos el estudio de caso, enfocarnos en el Ministerio de Cultura de la Nación y hicimos una técnica mixta. Primero recolectamos datos a través de entrevistas semiestructuradas, donde tuvimos más de 10 horas de entrevistas en profundidad, con un cuadro ya medio clásico que hizo en realidad viene de Mintzberg, pero lo toma Jacobiello, de lo que son los actores dentro de una organización pública. Entonces ahí fuimos separando, bueno, entrevistamos al funcionario de máximas jerarquías y entrevistamos a sindicatos, proveedores, fuimos haciendo ahí a través de un criterio nominalista que elegimos nosotros porque nos servía para la investigación, pero además utilizamos un criterio realista que es que a cada uno que entrevistábamos le decíamos, che, nos falta entrevistar a alguien, ¿vos crees que alguien nos puede aportar algo más? Y cuando ya se empezaron a repetir un poco la cantidad de figuras que nos proponían, ahí frenamos. También utilizamos observación participante, básicamente fuimos recopilando, yo trabajaba en ese momento en el Ministerio de Cultura, y fuimos viendo qué era lo que se venía haciendo en materia administrativa, y por supuesto análisis documental, donde revisamos un montón de resoluciones, de licencias, de contrataciones y demás, para ver si estaban hechas de acuerdo al criterio más legal o a un criterio más funcional. ¿Por qué elegimos el caso del Ministerio de Cultura y los organismos estables? Bueno, había dos razones principales. La primera es que existe como les decía, como hay consenso respecto a la política cultural, casi todas las provincias tienen algún tipo de organismo estable. La provincia de Buenos Aires lo tiene, Neuquén lo tiene, Córdoba lo tiene. Y los que no lo están fabricando en este momento. San Luis está haciendo un proyecto similar, Tierra del Fuego que también está haciendo un proyecto similar, con lo cual, digamos, casi todas las provincias lo tenían, entonces nos parecía que daba para por lo menos ser punta de lanza en esto. Y lo otro, porque la cultura, en términos del Ministerio de Cultura, la política esta no es menor, digamos. Ocupa gran parte del personal asignado de todo el ministerio y un presupuesto no para nada envidiable. Por lo cual, digamos, fuimos por esas dos cuestiones. Esto lo voy a pasar porque estuvimos viendo bastantes entrevistas y demás. Por supuesto, en ese momento era Beluto, el ministro de Cultura, que tenía una visión bastante particular respecto a algunas cuestiones. Fuimos entrevistando también sindicatos, que algunos sindicatos no quisieron participar,
precisamente porque las incidencias que tenían respecto a esto eran más parecidas a la de Luto que lo que uno preveía, con lo cual no quisieron participar. Y después fuimos viendo cuestiones que se fueron escribiendo de personas bastante ilustres. Juan José Castro en su momento fue como el máximo exponente de la música clásica argentina. Cuando estuvo, creo que armando la Orquesta Sinfónica Nacional y renunció, fuimos a buscar al diario La Prensa en el 60 y pico, no me acuerdo ya. Cuando renunció, parece que la carta de renuncia la hubiese escrito ayer o antes de ayer. Dijo todos los mismos problemas en el 60 y pico que los que tenían ahora. Y Zubin Mehta, que vino a dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional, debe ser el director de orquesta vivo más importante del mundo, también dejó una carta diciendo, che, esto es insoportable, no se puede vivir así, fíjense cómo lo resuelven, pero no está funcionando. Como les decía, analizamos un montón de legislación, por qué era importante básicamente tener un marco específico para este tipo de políticas culturales, y fuimos viendo cuáles fueron las principales políticas que tuvieron. Lo que les comentaba yo, cuando fuimos a ver las licencias que se firmaron en recursos humanos, por ejemplo, el 89% de las que se firmó en recursos humanos y el 89% de las que, el 75% de las que firmó la Dirección de Organismos Estables, convalidaban cosas que ya habían pasado. Es decir, que no hubo un proceso administrativo ordenado como debiera marcar la ley. Cuando digo ese 89 y ese 75, estamos hablando de 600, 700 actos administrativos, con lo cual era un caudal bastante importante. En un año, no es que analizamos todos los años. Y ahí, digamos, me interesaba llegar un poco, primero porque van a correr el tiempo, perdón, a las conclusiones finales. Lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que el Estado debe intervenir en los organismos estables. No hay posibilidad de que una orquesta sinfónica funcione, un coro o un ballet, si el Estado no pone plata. Precisamente porque no hay mucha gente interesada en poner plata para eso, y aquellos casos donde existen los privados, existe un aporte por parte del Estado. Con lo cual, hay cuestiones que tienen que ver con el reemplazo del proceso político en términos de mercado, con la creación de valor y con la medición de ese valor, que no pueden ser estrictamente analizados en términos digamos, de rentabilidad, porque no nos va a dar la cuenta, claramente. Lo segundo que veíamos es que los organismos estables claramente son una isla rara dentro de la administración pública. Ahora, así como les digo esto, uno podría agarrar y decirme, bueno, los informáticos son una isla rara dentro de la energía atómica, eso. Y así hay un montón de organismos estables, de organismos estatales, que son asimilados con el Ministerio de Economía, con el Jefatura de Gabinete, y que no tienen nada que ver con eso. Así todos no tienen legislación propia. Y además está así que cuando sacan la legislación no se la consulta a ellos para ver qué es lo que necesitan, ¿no? Eso es muy normal entonces. Sí. Nos reformaron todas las oficinas, a ninguno nos preguntaron cómo queríamos el escritorio para trabajar más cómodo. Vinieron y nos pusieron los escritorios que a la vista, ay, que sí, están re bonitos, pero son muy incómodos para trabajar. 8 horas sentada delante de una computadora. Tuviste suerte que te reformaron la oficina. Tuviste suerte que te reformaron la oficina, podrías seguir trabajando en la misma oficina. Pero es más cómodo esto, ponerle capaz. Una cosa rara que tengo que darse una vuelta para salir. La modernidad. ¿Qué sé yo? Nada, yo les pongo un montón de ejemplos ahí. ¿Por qué son diferentes los organismos estables? Exigencia de partitura, lo que yo les decía. Supongamos la Sinfónica tiene 110 músicos. Bueno, hay obras que se tocan con 90. ¿Qué hago? ¿Le descuento el sueldo a los otros 15 que me quedaron? Digamos, hay un montón de cosas que no están contempladas ahí. Las políticas de dotación de personal, las discusiones que tuvimos en ese momento, yo fui director de recursos humanos. La discusión que yo tenía con modernización en ese momento, porque, bueno, tienen que bajar, y claro, pero no puedo bajar músicos, ballet. El ballet se baila con 50 personas y no puedo, porque no hay presupuesto bajar a 5. Bueno, hay cuestiones que tienen que ver con eso. La solicitud de título para comprobar mi idoneidad, no puedo explicar la cantidad de gente que nos pidió porque le pedíamos un título para que nos demuestre que es un excelente músico. Donde la educación formal no,
tiene títulos para ese tipo de instrumento, con lo cual, régimen de incompatibilidades, vimos, no hay mucha gente que sea aficionada a tocar el corno, con lo cual es probable que el que toca en la provincia de Buenos Aires sea el mismo que toca en Nación, que toca en Bahía Blanca, y a ese tipo cada vez que va a tocar le dicen, no, usted está incompatible, sabe que lo pueden denunciar, flaco no tiene la menor idea, con lo cual, digamos, hay que contemplar ese tipo de cuestiones. Por supuesto, ni hablar de los viáticos, guías y demás de ese tipo de cosas. Entonces, ahí lo que veíamos era que cuando las actividades son remitidas a un régimen general, las normas deben ser interpretadas o forzadas para que encajen. Digamos, esto la mayoría de los entrevistados, justo ahí no se ve mucho, pero la mayoría de los entrevistados fueron en ese sentido y dijeron que tenían que hacer un ejercicio intelectual bastante grande como para ver cómo no terminaban sumariados a la hora de avanzar con lo que tenían que hacer. Y ahí donde hubo normativa específica, se vieron mejoras, que también estuvo comprobado en eso. Entonces había como dos grandes cuestiones a hacer, o dos propuestas que hacemos. O se revisan todas las reglas y se remiten a nuevos procedimientos en el marco organizativo y estructural actual, o directamente se hacen nuevos procedimientos en un nuevo marco. Digamos, Algo que quería, perdón, sí. yo porque estoy muy metida en el tema, estudio ciencia política, pero soy clinista de los ensayos. Estaba en la Orquesta de Buenos Aires y un tema que es muy interesante para tener en cuenta es el tema de selección del personal. Y es un ejemplo que está bueno porque en Europa lo que pasa mucho es que cuando vienen músicos excelentes de otros países, no los ponen directamente a tocar como primer violín o como concertina. Lo que hacen es ponerlo como profesores para que formen a sus alumnos. Y acá pasa mucho que a veces traen gente de afuera que es muy buena, y encima que a los de acá les cuesta conseguir porque tengo mi hermana Angelita, por ejemplo, y es muy difícil después si dan esos lugares, entonces ponerlos como profesores para que formen, ¿vale? Con todo el conocimiento que tienen, a gente que está buscando, ¿no? Formarse en esa área. Entonces también es interesante pensar. Y por supuesto el tema de los horarios. Sí. Eso queda aparte. Ahí lo que, digamos, es un mundo aparte. Lo sufrí, el concertino, para los que no vienen de ese mundo, es como si fuera, es el primer violín de una orquesta y además es como el que manda dentro de la orquesta, con lo cual en el rol de funcionario político en general se habla con el concertino porque ordena al resto de la orquesta. Tienen un montón de inconvenientes, desde el pago hasta la forma en que se los evalúa. Algunas cosas se copian del modelo europeo, por ejemplo, que haya un telón y que los que los están jugando no vean quién es el que está tocando para tener la mejor definición. Pero hay otras cosas que se enmarcan en las cuestiones generales. Por ejemplo, nosotros para pasar a los músicos a planta tuvimos que discutir un montón porque estaban las plantas congeladas, con lo cual, bueno, más allá de la buena voluntad, el proceso de selección y demás, no había un ejercicio de pensar, bueno, acá hay algo raro que tenemos que contemplar de otra forma. Y no tuvimos mucho éxito en conversarlo. Disculpame, Sí. el Instituto Nacional de la Música, Sí. el INAMU, ¿a quién pertenece? Pertenece, es un descentralizado cultural. Pero el INAMU, digamos, tiene una política, una faceta más reguladora Es más como un ente regulador Exacto. de los espectáculos, ¿no? Exacto. No tiene tanto una política de presentación y ejecución de instrumentos y demás. Lo mismo pasa con el Instituto Nacional del Teatro. Claro. Para eso está el Teatro Cervantes. Claro. La última conclusión era que los inconvenientes que expresamos en el trabajo no afectaron la calidad artística, y ahí nos remitíamos a Van Esten, que decía, bueno, cuando la cosa en el sector público no funciona, en general, cuando hay desplazamiento de objetivos, es un síntoma de ineficiencia, no de ineficacia. Es decir, que finalmente los objetivos se cumplen, pero se cumplen en un modo muy costoso. Nada. Nosotros fueron las principales conclusiones que vimos ahí, y lo que decíamos era, así como los mercados son menos naturales de lo que pretendía Adam Smith, las burocracias necesitan más cuidado y atención de lo que nos hizo creer Weber. Entonces esa fue un poco la conclusión final del trabajo. Por suerte,
iniciativas de este estilo nos sirvieron para que ahora se esté discutiendo un nuevo convenio colectivo de trabajo a nivel nacional para este tipo de cuestiones, y ahí aportamos un pequeño granito de arena con Sebastián, así que eso es todo. Bueno, ya nos queda poquito tiempo, así que abrimos un poco a preguntas, distintos paneles. La idea era un poco mostrar este abordaje interdisciplinario que se propone desde la universidad, partiendo de la propuesta de la Constitución en gestión local y desarrollo territorial, de la licenciatura en administración, de diferentes ofertas que tiene la universidad, mostrar un poco algunas de las preguntas, en algunos casos de investigación, en otras de investigaciones ya desarrolladas, que son interesantes para empezar a cuestionarnos y a preguntarnos, sobre todo mirando los gobiernos locales, que son como quedó evidenciado en varias de las presentaciones, aquellos que tienen mayores dificultades, mayores desafíos para abordar. Así que abrimos a preguntas en estos 10 minutos que nos quedan. Si hay alguna pregunta para alguno de los paneles. Sí, sobre la presentación de la innovación, perdón, no recuerdo su nombre. Claro. Quería que explicaras un poquito más la relación que ves entre la tecnología, lo normativo y lo gubernamental. Una es previa que la otra, una influye sobre la otra. ¿Cómo ves esa relación? Bueno, en el trabajo, por lo general, lo que se da en el Estado, o sea, lo que vemos es que la tecnología existe. Si no existe una normativa que avale su uso, en el Estado por lo general no se aplica. Nos pasó en el caso de la plataforma transaccional, vemos que estaba facultada por ley, pero no estaba reglamentada esa ley. Entonces no se podía usar la herramienta. La tecnología existió desde que se concibieron estos modelos de aprendizaje, muchos países estamos utilizando acá. Entonces, lo tecnológico y lo normativo en materia de innovaciones, y como reitero, lo dice la parte reglamentaria de innovación, van de la mano. O sea, si no existe una, no podemos utilizar en el Estado otra. En el sector privado vamos a encontrar que es distinto, funciona de otra manera. Si hay regulación. Pero dentro del Estado, si no hay una norma que faculta el uso de una herramienta, que es una, que deba provincia de no se puede usar, porque estamos reemplazando en el caso del expediente electrónico una ley de procedimiento administrativo que no estaba conectada. ¿Cómo usar una tecnología si no está normado su uso? Es otro caso, que no lo abarco yo en el estudio, pero digo, si no hay una norma, una innovación normativa, la innovación tecnológica no es fructífera, y bueno, ahí como vimos el impacto de aplanamiento de esa curva de discusión, porque justamente no había esa compatibilidad. Y la conducta de las personas se deriva de la presencia de lo tecnológico con lo normativo. Correcto. A pesar de la diferencia de los grupos. Claro, claro. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? ¿Alguna reflexión? Yo me sumo un poco a lo que planteaba Sebastián, y que creo que en la mayoría de las ponencias se ve esta cuestión transversal, ¿no? Y ese juego entre los valores organizacionales o la cultura organizacional, el uso, los usos y apropiaciones. Con Sebastián también hicimos hace un año un proyecto de investigación que trabajó un poco esto, como las tecnologías, lo complejo, digamos, de amalgamar la cultura organizacional, el entorno, el medio ambiente social, las tecnologías, las regulaciones, en medio de procesos agresivos de transformación de nuestras realidades, ¿no? Esto que marcabas vos, las tecnologías están, a veces son transportadas de otros ámbitos y se empiezan a utilizar, incluso previo a la regulación, al establecimiento de normas o de pautas, ¿no? Entonces, ese creo que es uno de los grandes desafíos que tienen no solo los gobiernos locales, los gobiernos, las administraciones públicas en general, pero lo vemos mucho, y ahí me tomo de las capacidades estatales que vos marcabas, digo, en el nivel local se ve mucho más todavía esto, por falencias, por falta de recursos, por falta de recursos humanos, de capacitación, de incentivos, muchas veces por los enlatados, porque es más fácil traer enlatados, ¿no? Perdón, agrego, hay tiempos, obviamente hay tiempos de implementación, como decía recién en la ponencia, porque muchas estrategias fracasan, tienen mucha resistencia cuando los tiempos están desfasados de la cultura general del uso tecnológico. Hoy, hace 4 años era habitual tener una computadora en la casa, o al menos tener el manejo de un teléfono inteligente, hace 10 años no. Luego uno cuando veía muchas, por qué fracasaban y por qué ahora sí entran y antes no entraban, muchas veces el contexto sociopolítico, de aprendizaje social, que existe en el uso de tecnología, que hace 10 años no estaba.
Podemos venir con un proceso de fuerte tecnificación, con crédito BIP, pero no arrancaban, no entraban, chocaban contra la realidad de que fuera del ámbito nuestro tampoco estaban usando. Hoy el gran problema que tenemos es que tenemos un back office de gestión informatizado, pero el ciudadano todavía papel, no tiene uso de firma electrónica, con lo cual tenemos una administración bifronte. Hacia afuera es el ciudadano en papel, seguimos hablando de papel, y después digitalizamos, escaneamos, y hacia adentro expediente electrónico, compra electrónica, porque todavía no estamos pudiendo responder o adaptarlo o hacer firma generalizada o algún tema más plural de digitalización hacia la ciudadanía. Tenemos un modelo de administración bifronte, y en los municipios mucho más complejo. Sí, porque aparte en el caso de los municipios además chocan con que tienen exigencias de reforma tecnológica, de innovación, porque para poder acceder a programas o a planes de provincia o de nación, y a programas internacionales, se exigen un estándar de calidad y de tecnología que no tienen. Entonces empiezan a convivir el papel del municipio con el GEDEVA o el GEDO de provincia, bueno, y volvemos a esta realidad, a este simbionte, digamos, que tenemos en las administraciones públicas en general, y en la local también, que lo vuelve mucho más complejo, y por eso de vuelta, insisto, la necesidad de profesionalizar a los agentes de la administración pública. Tenemos estudiantes de ciencia política que se vienen preparando para eso, digo, pero también es para cualquier otro miembro o agente de la administración pública que pretenda desarrollar una carrera dentro de esa administración, tener conocimientos, capacidades y habilidades para desarrollar. Así que bueno, si no hay otra pregunta para los... Una última consulta sobre la representación, la paridad de representación. Marcaste ese contraste enorme que hay entre municipios, ¿no? Sí. ¿Se explica de alguna manera eso o es necesario? En cuanto a las intendencias. ¿Por qué se da 63 en uno y 30 en otro? En realidad es por el tema del reemplazo por corregimiento. Hay municipios que tienen consejos deliberantes más chicos, entonces en el momento de obtener un cargo para la mujer, una banca, al ser la magnitud de distrito chiquita, son 3, 4 bancas, son 3, entrando varones una mujer, y el tema de los reemplazos que no está regulado por género, por lo general sucede en los municipios. Bueno, yo puse igualmente el caso de Lezama, que es un municipio relativamente nuevo, pero sí, es más, tiene que ver con toda esta diferencia de porcentajes tiene que ver más con el encabezamiento de las listas y el tema de los reemplazos. ¿Estudiaste la evolución en el tiempo en el mismo municipio? No, el dato es fijo del año pasado. El corte urbano versus exterior. ¿Hay algo ahí que opere o no? No he visto, no tiene que ver con la sección electoral la cuestión de la paridad. Quizás en el conurbano lo que sucede más es que los concejales, el primer concejal, el intendente, los funcionarios tienen más visibilidad y pueden llegar a meter un cargo en provincia o en nación, entonces se van como corriendo y ahí entra el juego ese corrimiento de quién te toca, si es una mujer que te reemplaza en la banca o si es un varón. Y ellos es el azar. Más grande. Claro, también los números son de 18, 24. ¿Y más? Bueno, les agradecemos por estar, a los expositores también. ¿Sí?